Continuamos ahora con lo que es el tema 30, las quemaduras, ¿no? Bueno, se define como quemadura a toda lesión que sucede por algún agente, ya sea físico, químico o biológico, ¿no? Y el cuadro clínico que presentan las quemaduras puede ir desde un simple eritema hasta la destrucción total de los tejidos. Los pacientes jóvenes son los más afectados, ¿no? Una edad de entre 15 y 64 años, y las quemaduras tienen una morbimortalidad aumentada, especialmente en aquellos lugares donde no hay centros especializados en la atención de pacientes quemados, como puede ser en algunas regiones de nuestro país. Bueno, tenemos por el mecanismo lesiones, quemaduras térmicas, eléctricas y químicas, ¿no? Por ejemplo. Y la quemadura tiene tres zonas generalmente, ¿no? Una zona central que tiene necrosis coagulativa, luego una necrosis con éstasis inflamatoria y una zona de hiperemia, ¿no? Esas vendrían a ser las tres zonas de una quemadura: zona de necrosis, de inflamación y hiperemia, ¿no? Y vale destacar que todo paciente quemado es considerado un paciente inmunosuprimido, ¿no? Porque está utilizando mucho gasto metabólico. Bueno, las quemaduras químicas, ¿no? Las más peligrosas son las producidas por álcalis, porque pueden atravesar a planos profundos, ¿no? Lo importante en este tipo de quemaduras por álcalis es hacer un lavado inmediato por una media hora, 30 minutos, ¿no? Con full lavado, ¿no? Para quitar la sustancia química que ha producido la quemadura. Incluso, ¿no? Después de hacer este lavado intensivo durante 30 minutos, se realizará una irrigación continua durante 8 horas más, ¿no? Es importante, los álcalis, las quemaduras por álcalis son las más peligrosas. Y hablando de las quemaduras eléctricas, ¿no? Generalmente hay una fuente eléctrica que causa esta quemadura, y pues los mismos tejidos son los que conducen esta energía eléctrica, ¿no? Y al conducirla, en ese mismo momento es donde suceden quemaduras térmicas a nivel de estos tejidos, ¿no? Especialmente, si analizamos, son quemaduras más que todo internas, ¿no? Al transmitir esta corriente eléctrica. Por lo tanto, en la parte externa, en la superficie corporal, las quemaduras eléctricas pueden pasar de que son leves, es decir, no aparentan mucha lesión, ¿no? Entra por la mano derecha, sale por el pie, digamos, pero no hay mucha quemadura, ¿no? Pero en la parte interna pueden estar afectados los músculos, huesos, incluso el corazón, ¿no? Y bueno, vale destacar que también los músculos pueden ser lesionados. Esto puede producir rhabdomiólisis, ¿no? Y empezar a dañar lo que es el riñón por medio de una necrosis tubular aguda, y también pueden producir daño cardíaco. Por lo tanto, en pacientes con quemaduras eléctricas siempre pediremos una creatinina para ver cómo está el riñón y una troponina, ¿no? Para ver cómo está en la parte cardíaca, ¿no? Si detectamos una orina oscura, es decir, ya tenemos que pensar en una mioglobinuria, y el tratamiento de esta tiene que ser inmediato, incluso sin tener laboratorios que confirmen esta mioglobinuria. Todo paciente con quemadura eléctrica debe ser considerado como si tuviese un 50% de superficie corporal quemada. Bueno, ¿y cómo empezamos a evaluar al paciente? Uno, tenemos que ver la superficie corporal quemada, y tenemos que ver la profundidad de la quemadura, ¿no? Tenemos aquí una imagen que nos sirve para cuantificar el porcentaje de superficie corporal quemada, que es la regla de los 9, ¿no? Se ve tanto la parte anterior del paciente como la parte posterior. Como ustedes están viendo, la cabeza y las extremidades, ¿no? En sus partes anteriores y posteriores equivalen a 4.5 puntos, y el resto 9%, ¿no? Tórax, abdomen, extremidades, etc. Y los genitales tienen el valor de 1%, ¿no?
y bueno, se debe conocer esta regla, ¿no?, para ver el porcentaje de superficie corporal quemada, y si en caso de no recordar, vale decir que la palma de la mano es como si fuese 1% de superficie corporal quemada, entonces se puede calcular mediante eso. Bueno, y la profundidad de la quemadura, ¿no?, es recordar lo que son las quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, ¿no? En las quemaduras de primer grado, ¿no?, nos llama la atención que las lesiones son eritematosas, dolorosas y generalmente de aspecto seco, y solamente en este tipo se dañan lo que es la epidermis. En las quemaduras de segundo grado, generalmente se producen por líquidos calientes, agua hervida por ejemplo, llama la atención lo que son la presencia de ampollas, puede haber también eritema, edema, ¿no? El aspecto ya va a ser más húmedo y el dolor es muy fuerte en estas quemaduras de segundo grado, y se pueden dividir en dos: quemaduras de segundo grado superficiales o 2A y profundas 2B, ¿no? Las 2A son las que si presionamos blanquean, y las 2B si presionamos no blanquean. ¿Qué capas de la piel se afectan en una quemadura de segundo grado? De igual manera, toda la epidermis, la dermis papilar y también la dermis reticular, ¿no?, dependiendo si es 2A o 2B. Y las quemaduras de tercer grado generalmente son ya de coloración más oscura por el grado ya de necrosis, ¿no? El aspecto tiene un aspecto de cuero, la piel puede ser translúcida, moteada o blanca dependiendo del grado de afectación. Algo importante, las quemaduras de tercer grado no duelen. ¿Por qué? Porque los filetes nociceptivos, esas terminaciones nociceptivas en la piel, se han destruido, ¿no? Y esto generalmente se puede valorar mediante la atracción del folículo piloso en esas regiones. Si es que duele todavía, puede ser que sea de segundo grado, pero si ya no hay dolor y tiene esa apariencia externa de comprometer varias capas, ¿no?, etcétera, pues es una quemadura de profundidad de tercer grado. Bueno, ¿qué medidas inmediatas se debe tener en el momento de atender a un paciente quemado? Lo primero es clasificar si la quemadura es una quemadura menor, moderada o una quemadura mayor. ¿Cuándo se llama quemadura menor? Cuando hay menor al 10% de superficie corporal quemada. Moderada, cuando hay entre 10 a 20% de superficie corporal quemada. Y una quemadura grave o mayor es cuando hay más de 20% de superficie corporal quemada, o hay compromiso de la cara, compromiso de los ojos, oídos, genitales, también es considerado una quemadura mayor, compromiso de las articulaciones. Las quemaduras eléctricas directamente son consideradas como una quemadura mayor. Las quemaduras de la vía aérea, cuando una quemadura también se acompaña de otro tipo de traumatismos, y las quemaduras en ancianos son también consideradas quemaduras mayores, ¿no? Y en una vez ya clasificada, ¿no?, la quemadura, controlaremos la vía aérea, detendremos el proceso de quemadura, buscaremos un acceso endovenoso para ponerle líquidos al paciente, ¿no? Y si es una quemadura mayor, pues los referiremos a un centro exclusivo para atención de quemados. Vemos un poco esas partes que dijimos anteriormente. La vía aérea. Cuando hablamos de quemadura de vía aérea, ¿no?, si vemos a la vez que vaya mencionando esta imagen, tenemos que pensar en quemadura de vía aérea cuando hay un esputo carbonáceo, ¿no? La orofaringe va a aparecer inflamada, va a haber quemaduras a nivel de la cara, especialmente en las cejas, en las vibrisas de la nariz, quemaduras a nivel del cuello, va a haber un estridor laringio, o puede haber ronquera en el paciente. Cuando la quemadura ha sido en un ambiente no ventilado, es decir, en un ambiente cerrado, todo eso nos debe hacer pensar en quemadura de vía aérea, que como hemos visto es considerada una quemadura mayor,
¿no? Entonces, si tan solo sospechamos de una quemadura de vía aérea, hay que valorar una intubación orotraqueal oportuna, ¿no? ¿Por qué? Porque si no realizamos esa intubación orotraqueal oportuna, posteriormente la vía aérea se va a edematizar y la intubación va a ser dificultosa o imposible, ¿no? Entonces vean aquí cómo este paciente tiene esas quemaduras alrededor de las fosas nasales, de la boca, ¿no? Quemaduras a nivel de la cara, ¿no? Puede tener la faringe inflamada, ronquera, esputo carbonáceo, etcétera, ¿no? Entonces podemos identificar dos fases en este tipo de quemadura, una fase aguda y otra fase tardía. En la fase aguda los pacientes mueren sobre todo por intoxicación con monóxido de carbono y en la fase tardía fallecen por neumonía. Bueno, detener el proceso de quemadura, especialmente quitando toda la sopa, evitando arrancar adherencias, ¿no? Hay algunas telas sintéticas, ¿no? Que estas cuando se queman se empiezan a derretir. Esto hay que tomar en cuenta que se derriten y quedan ahí como un residuo, y ese residuo que aún está caliente sigue quemando al paciente, ¿no? Si son quemaduras químicas, hay que cepillar esos polvos químicos y evitar el contacto con esa sustancia. Es muy importante el acceso intravenoso, especialmente en quemaduras mayores, ¿no? ¿Para qué? Para poder reponer volumen, y se buscará una vía periférica endovenosa, se utilizará una bránula de grueso calibre número 16. Y bueno, la reanimación con líquidos es muy importante en todo paciente quemado porque está perdiendo muchos líquidos, ya que la barrera impermeable de la piel ha sido rota, ¿no? Algo importante para saber si estamos realizando una buena deposición líquida es ver lo que es la diuresis horaria. Esto con la ayuda de una sonda vesical, ¿no? Y una buena diuresis horaria, ¿qué nos indica? Que el volumen sanguíneo que está circulando es adecuado. ¿Cuáles son los valores de una diuresis horaria? Entre 0,5 a 1 ml por kilogramo por hora, ¿no? También es importante ver esta fórmula de Parkland, ¿no? Que dice 4 ml por el peso del paciente por el porcentaje de superficie corporal quemada, ¿no? Esta fórmula de Parkland relaciona la cantidad de líquidos que requiere el paciente, pero según su porcentaje de superficie corporal quemada, como estamos viendo. El resultado final, o sea, la cantidad de líquidos que hay que poner al paciente, se lo debes de poner en 24 horas, pero de la siguiente manera. La primera mitad se pasará en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. Por ejemplo, si la cantidad de líquidos totales que hay que pasarlos en 24 horas es, por ejemplo, 6 litros, ¿no? En las primeras 8 horas se pasarán 3 litros y en las siguientes 16 horas los otros 3 litros, ¿no? Por ejemplo, la solución más utilizada para esta deposición es la solución de Harman, y de cualquier manera esta deposición de líquidos se debe personalizar, ¿no? Individualizar a cada paciente según su gasto urinario, signos vitales, condición general, ¿no? Pero de inicio podemos iniciar con esta fórmula de Parkland. La analgesia, ¿es importante poner analgesia al paciente? Sí, ¿no? Pero vale destacar que muchas veces el paciente está muy ansioso, está muy inquieto, ¿no? Y por esa ansiedad, ¿no? Por esa inquietud que tiene el paciente quemado, se puede producir hipoxemia, hipovolemia, ¿no? Entonces, antes nosotros de poner analgésicos, si nosotros ponemos oxígeno e hidratamos al paciente, ¿no? Pues podemos obtener mejores respuestas, ¿no? Entonces, después de haber oxigenado, darle esa deposición líquida al paciente, recién valoramos el uso de narcóticos, analgésicos o algún sedante, porque hay que tener en cuenta, ¿no? Que también el uso de narcóticos, analgésicos, sedantes enmascaran la hipoxemia, la hipovolemia, ¿no? En caso de ser necesario, se pueden utilizar narcóticos a dosis bajas por vía intravenosa.
Bueno, y el cuidado de las heridas. Cuando llega un paciente quemado a los servicios de emergencias, ¿no? Generalmente lo primero que se tiene que hacer es estabilizar al paciente. Una vez que ya esté estabilizado el paciente, ¿no? Con las medidas anteriormente que hemos visto, recién se debe pensar en tratar las heridas cutáneas, ¿no? Muchas veces por el momento que sucede un paciente quemado, como impacta en su llegada, pues muchas veces empezamos directamente a tratar la quemadura. No, primero estabilizar al paciente, ¿no? Bueno, y después de estabilizar, tratamos las heridas y hay que tomar algunos aspectos en relación a esto. Por ejemplo, el cubrir las heridas disminuye el dolor, hay que evitar reventar las ampollas, tampoco evitar poner antisépticos locales, ¿no? Si vamos a aplicar lo que es la sulfadiazina argéntica, ¿no? Ese antibacteriano tópico, ¿no? Hay que retirar previamente todo medicamento tópico que ha sido aplicado en el paciente, ¿no? Entonces limpiamos bien y recién ponemos esta sulfadiazina argéntica, ¿no? Como vemos en la imagen. Vale destacar que el uso de compresas muy frías tiene riesgo de causar hipotermia en los pacientes, ¿no? Es por esa misma razón que también no se debe utilizar agua fría en pacientes con superficie corporal quemada mayor al 10%. Los antibióticos profilácticos no están indicados en los pacientes quemados porque si solo se utilizan profilácticamente, no es como tratamiento, solo como profiláctico, crearían floras bacterianas resistentes. Pero sí, los antibióticos ya, pero como tratamiento estarían indicados antes de hacer la debridación quirúrgica de las lesiones quemadas, ¿no? Y una práctica estándar en todo servicio de atención al quemado es esa resección del tejido quemado y el uso de injertos precoces. Bueno, y tenemos aquí en esta foto lo que es un paciente quemado crítico. ¿Qué es lo importante en este tipo de pacientes? La monitorización, ¿no? Veremos por lo menos que tenga una diuresis horaria mayor a 0,5 ml/kg/hora, que la frecuencia cardíaca sea mayor a 120 latidos por minuto, que la saturación de oxígeno sea mayor al 92%, que la presión intraabdominal sea menor a 20 milímetros de mercurio. Mantendremos una temperatura mayor a 36 pero menor a 38.3 grados centígrados y mantendremos una glucemia adecuada entre 80 a 110 miligramos por decilitro. ¿Por qué? ¿Por qué vemos toda esta monitorización? Porque este tipo de pacientes se puede complicar con hipotermia, trombosis venosa profunda, síndrome compartimental, especialmente en quemaduras circunferenciales, ya sean en extremidades o tórax. Estas heridas circunferenciales pueden llegar a comprimir y causar un síndrome compartimental, ¿no? Ese dolor a los movimientos, una presión intracompartimental mayor a 30. Y como tratamiento de estas quemaduras circunferenciales se debe realizar una escarotomía longitudinal lo más rápido posible. Otro tipo de complicación en este tipo de pacientes quemados críticos es la neutropenia, insuficiencia suprarrenal y las úlceras de Curling, ¿no? Esas úlceras gástricas en pacientes quemados que suceden por hipovolemia. Bueno, entonces este habría sido el resumen de este tema. Espero les sirva para su repaso.